¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en la 14 Podcast. Como ya sabéis, estamos buscando sitios diferentes, cosas diferentes para grabar. Y hoy estamos con uno de los grafiteros más experimentados de aquí, de Granollers. Marc, None. ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien o qué, Muy tío? bien, tío. Bienvenido a la 14, Muchas tío, y gracias. encantado de tenerte por aquí. Un placer. Esperemos que vengas muchas veces más. Un placer. Vamos a hacer un primer bloque de preguntas y luego pondremos aquí cómo él va trabajando y haremos otro bloque de preguntas y así iremos, ¿vale? Crecer aquí en Granollers, ¿cómo te influyó a ti para grafitear? Pues mira, es muy gracioso porque yo, cuando era pequeño, a mí siempre me había flipado el graffiti. Y yo recuerdo que cuando tendría 9, 10 años, que era un chavalillo, yo iba mucho con la bici, daba muchas vueltas con la bici. Y me empecé a encontrar a peña pintando en el barrio. Yo soy de Las Franquesas, aunque era una peña que en ese momento estaba bastante activa también por Granollers y por la zona. Y me encontraba siempre a 3 chavales, sobre todo a Sune y a Geno, pero también a Pene, que eran, pues para mí, 3 artistazos que le daban mucha caña, le daban muy duro en esa época. Y me quedaba horas y horas y horas viéndolos pintar, tío, porque, claro, tú eres un chaval y si te mola el rollo, pues claro, te quedas flipando, ¿no? Te quedas embobado viendo cómo hacían sus piezas, cómo le metían color, cómo hacían esos piezotes que en ese momento eran increíbles, y yo me podía pasar pues toda una tarde viéndolos. Eso está bien, tío. ¿Cómo se llamaba el colectivo? No lo sabemos, ¿no? El colectivo, yo juraría, no quiero equivocarme porque hace muchos años, pero yo creo que eran de la TCP, de Hostia. Tu Casa Pintaremos, ¿sabes? Hostia. Que, bueno, era una peña que estaba muy activa en esa época. Muy potente, sí, ¿no? Sí, sí. Yo soy aquí de Granollers, del Vallès, de toda la vida, y estoy metido en el mundo urbano de toda la vida, y la más conocida, el colectivo más conocido era la PDM, la Correcto, Peña de Mollet. La Peña de Mollet. ¿Tú crees que esa gente abrieron una puerta o hicieron como dieron los primeros pasos? O... Yo creo que como crew, como colectivo, sí, evidentemente, porque fueron pioneros en muchas de las cosas que hicieron, tanto de graffiti, de pintar, pero también yo, por mala suerte, cuando ellos montaban estos líos, yo todavía era muy pequeño y no estaba tan metido en este mundillo, pero sí que luego con el tiempo has ido escuchando pues todo lo que hacían, ¿no? Que liaban pues unas fiestas, unos conciertazos, aparte del graffiti, fue como aquí la primera gran crew que empezaron también a bombardear a saco, a ver sus piezas por todos los lados, y se ve que liaban jaleos muy gordos. Y tengo entendido que fueron los primeros a irse fuera, a también, pintar sí, fuera y claro, dejar el sello fuera. Sí, claro, eso ahora es algo que es muy... Los primeros de por aquí, digo, no de España. Sí, claro, hablamos de aquí del Vallès. Claro, ahora es algo que está a la orden del día, ¿no? Que todos los grafiteros, me incluyo, intentamos pintar pues en el mayor sitio posible para que tu nombre, tus piezas, tu arte se vea siempre, ¿no? Pero antiguamente, en esa época, no era algo que se estilara tanto, también porque tampoco había la cantidad de grafiteros que hay ahora, que ahora todo ha evolucionado mucho, evidentemente lo de siempre, las redes sociales, también hay como muchos más tipos de sprays de pintura que puedes encontrar en cualquier sitio para pintar. Antes esto era mucho más complicado. Exacto, antes era menos accesible y ahora en cualquier lado pues lo puedes encontrar. Lo tienes. ¿Crees que ahora, porque antes, por ejemplo, antes de empezar a grabar, he visto que estabas tapando una pieza y tú me has dicho que anteriormente te habían tapado una pieza. ¿Crees que ahora el respeto entre los grafiteros es más mayor o hay menos respeto? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que es al revés, correcto. Yo creo que ahora hay menos respeto que antiguamente por las piezas de las otras personas. Yo creo que antiguamente la gente se hacía respetar más y también yo creo que uno de los motivos también es porque ahora hay muchísima más gente que pinta, muchísimos más chavales, y a lo mejor antes pues tú eras un chaval, veías piezas de una persona mayor, ya solo por este hecho ya no lo tapabas. Exacto. ¿No? Que es lo que te digo, a mí personalmente, en los sitios legales, en los sitios donde la peña va y pinta, a mí no me molesta que me tapen. Al final sabes que forma parte del juego y que en algún momento te van a tapar. Exacto, no se trata de eso en verdad, ¿no? Es el juego este, ¿no? Es parte del juego, el graffiti es un arte efímero y creo que tenemos que entender que si tú quieres una pieza que no te la tapen, pues hablando mal, o te la pintas en tu casa o sabes qué va a pasar, forma parte del juego. Y por ejemplo, una pieza tuya que sea muy guapa, muy elaborada,
¿vale? Pero que lleva 6 años. Y un grafitero emergente dice, la quiero tapar, tiene... O sea, por antigüedad de la pieza podría taparla, ¿no? Sí, digamos. a ver, hay gente que se raya más que otros, eso es como en todo, o sea, hay diferentes tipos de personas. A mí no me molesta. Sí que es verdad que si yo, por ejemplo, me he hecho una pieza hace una semana, le he metido un montón de colores, he dedicado mi tiempo y en una semana me la han ventilado, pues probablemente al día siguiente o al otro vaya y me haga otra pieza encima, porque va un poco así. Si mi pieza lleva 5 o 6 años, evidentemente estará más deteriorada, etcétera, y me la tapan, es lo que te he dicho, no forma parte de este mundo, de este mundillo, y a mí no me molesta. Eso está bien, tío. Me dijiste que la primera gente que conocí, ¿cómo se llamaban? La TCP. Sí. De ellos, esos fueron los primeros grafiteros que viste en directo. ¿Cuál fue el primer muro que te acuerdas tú que dijiste, ¡buah! Vale. Me he enamorado del graffiti. Yo me acuerdo justamente el que me chocó, o sea, la primera vez que lo vi, el que me chocó más, que precisamente era uno de Sune y de Geno, ¿vale? Que, por cierto, Sune a día de hoy ha vuelto a pintar y es un chaval que con el tiempo nos hemos conocido y es un tío de puta madre. Hostia. Y a mí me marca mucho porque es como lo que yo veía de pequeño y ahora pues nos conocemos, ¿no? Está guay, tío. Y pues yo recuerdo que detrás de casa de mis padres había una calle que había una fábrica abandonada y el muro de delante, o sea, de lo que era la fachada de la fábrica, pues pintaron ahí eso, 2 piezones de Geno y de Sune, y fue como la primera vez que dije, ¡buah! ¿Cómo mola esto? Qué ¿sabes? Locura, ¿cómo mola? ¿Y qué se siente? ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué sensación se siente? Bueno, es que es lo que te digo, ahora... ¿Vale? Estamos en 2026 y hay muchísimo más graffiti aquí que antes. Antes tú no lo veías, como ahora ves grafitis por todos los lados, ¿sabes? Y antiguamente, sí, evidentemente existía el graffiti, pero siendo de las Franquesas un pueblo, no es lo mismo que Barcelona, ¿no? Que es algo más cosmopolita, pues ahí no había tanto graffiti. Entonces fue algo como, ¡guau! ¿Qué coño es esto? ¿Sabes? ¿Qué han hecho? ¿Sabes? Aquí. Entonces yo creo que eso fue el motivo por el cual me impactó tanto, ¿sabes? De verlo en mi pueblo y es lo que te he dicho antes, de luego ver cómo lo hacían, ¿sabes? Exacto, que eso es la locura. Eso es lo guay, ¿sabes? Cuando tú sales a grafitear, cuando sales a pintar a la calle, hay chavales que se te acercan a ti también, porque tú ya tienes un bagaje, tienes un nombre. ¿Te dicen lo mismo que tú le decías a ellos o son más reservados contigo? ¿Cómo está el tema? A ver, ¿te admiran? ¿Cómo está el tema? A ver, hay de todo. ¿Sabes? A mí me hace mucha gracia cuando se acercan los niños, sobre todo, porque yo, el tipo de piezas que yo hago, siempre le meto personajes de cómic y demás, y eso a los niños les atrae un montón, ¿sabes? Exacto. Y hay niños que, bueno, se paran, tío, cómo mola lo que haces, no sé qué. Y luego, pues, hay chavales que son más vergonzosos, pero como yo también he sido un niño y sé que a los niños les mola mucho esto, pues muchas veces soy yo el que doy el paso y me acerco para romper un poco este hielo, esta vergüenza, y luego te lo agradecen un montón. Y la verdad que a mí me encanta que a los chavales, a los niños les mole, les guste lo que hago, porque al final yo tengo 2 críos y eso es lo importante. Claro, tío. hacerlos felices. Yo estoy aquí con el mío que me está ayudando aquí detrás de cámara y es lo importante. Vamos a cerrar el primer bloque de preguntas, chavales. Lo dejaremos trabajar y dejaremos que todo vaya fluyendo. Esto es la 14. Nos vemos, chicos.
Chavales, seguimos aquí en la 14 con la pedazo de pieza que se está haciendo el None y seguimos con el segundo bloque de preguntas. ¿Te parece bien, bro? Perfecto. Vamos a darle. ¿Qué significa realmente el graffiti para ti en tu vida? Pues mira, el graffiti a mí me ha ayudado mucho, porque al final es eso, cuando eres joven, pues te gusta la fiesta, te gusta trasnochar, te gustan las cositas malas, como a muchos nos ha pasado. Sí. Pero yo cuando entré en el graffiti, porque al final es lo que hemos comentado antes, yo lo descubrí de pequeño, pero no entré a yo pintar hasta los 20, 22 años. Yo estaba estudiando un grado medio de diseño gráfico, que yo soy diseñador gráfico, y me encontré con un escritor del cual me hice muy colega y el cual respeto un montón, que es el Mon, que es también de aquí de Granollers. Saludo para el Mon. Ya sabes, hermano. Y bueno, y él fue el que me inició a pintar, ¿no? O sea, íbamos juntos a clase, hacíamos los trayectos juntos y eso que nuestras charlas acababan siendo siempre de lo mismo, del graffiti. Y yo empecé a pintar por él y con él, ¿no? Y fue entrar en este mundo y me fui enganchando y al final, hablando claro, pues dejas unas drogas para coger otras. Al final esto es una droga, ¿sabes? O sea, es algo que te engancha y una vez estás dentro ya eres incapaz de dejarlo. Eso está bien, tío. Estamos aquí pintando en una pared, en un muro, estamos en la calle, de día. Esto antes no era normal. No. Esto es legal dentro de lo que cabe, ¿no? Esto pintar aquí ahora donde estamos nosotros. Realmente legal como tal no es, ¿vale? Pero sí que hay sitios, y eso pasa en muchos municipios, que empieza la gente a pintar, y llega un punto en el que ya no te dicen nada, porque estamos rodeados de piezas, aquí no haces daño a nadie, no molestas, y si tú estás de buen rollo y tranquilo, no acostumbras a tener problemas. Sí que es verdad que es eso, si te pones a pintar una persiana en medio de la calle a las 2 del mediodía, entonces sí que es más complicado. Sí que es verdad que para mí faltan un montón de espacios legales donde pintar, porque los pueblos, los ayuntamientos no acostumbran a ceder espacios, que hay un montón de paredes que están grises, que podríamos darle color a saco y no nos dejan. Entonces, pues te tienes que buscar la vida. Sí, con la vigilancia que hay, con las cámaras 2026 y todo esto, es más difícil hacer eso, hacerlo más underground, hacerlo del extraperlo, es más complicado. Bueno, al final es como todo, echa la ley, echa la trampa y te buscas tus maneras de hacerlo y se sigue pintando igual o más. Yo creo que además también el rollo el punto de adrenalina que te da pintar en según qué sitios, pues eso no ha cambiado ni creo que vaya a cambiar, porque es eso, siempre nos vamos a buscar la manera de hacerlo. Yo tengo que decir que yo no soy un bomber, y más ahora con 2 hijos, evidentemente sí que he tenido mis épocas y he pintado más bomber, pero a día de hoy no lo hago tanto, pero sí que es verdad que un 80% de los sitios en los que pinto no son paredes legales. Yo no pido permisos nunca, pero sí que es verdad que entre que le pones un poquito de jeta y lo haces tranquilamente, pues puedes pintar. Y lo que más me gusta a mí pintar, que muchos escritores lo hacemos, es en naves abandonadas. Sitios abandonados son mis spots favoritos, porque te encuentras paredones vírgenes y una vez estás dentro es muy difícil de que te pillen. Lo chungo es entrar, pero una vez entras ya estás de coña, ¿sabes? Sí, no te suelen decir nada también. Porque tampoco te ven y ahí hay spots muy guapos. Suelen ser naves que van a ser derruidas y todo eso. Correcto. O sea vale. En el mundo del graffiti, ¿qué es más respetable? ¿Qué tiene más respeto? ¿Esto que estamos haciendo en una pared así, que es como permitido, o como decimos, grabar, o sea, pintar en una pared así muy prohibida, o ¿sabes qué es más respetado? Vale, para mi punto de vista, como yo lo veo, es igual de respetable, ¿sabes? Porque al final el graffiti es muy grande y tiene diferentes puntos de vista y diferentes maneras de entenderlo. Al final, probablemente yo tenga la misma adicción o la misma pasión que un trenero, que una persona que está haciendo persianas todo el día. Pasa que, bueno, por circunstancias de la vida, como te digo, porque tienes 2 criaturas, ya tienes una edad, no te es tan fácil salir a según qué horas, pero para mí es igual de respetable y yo les respeto un montón. Tengo un montón de colegas que pintan trenes,
trenes, un montón de colegas que bajan al metro y me flipa, ¿sabes? O sea, yo no entendería el graffiti sin eso, ¿sabes? O sea, eso es una parte vital del graffiti. Súper importante. Súper importante, pero para mí también lo es esto, porque al final es mi manera de evadirme del mundo y de mostrar mi arte y es lo que te digo, respetando a full y me encanta que la peña lo haga y ojalá lo sigan haciendo más y más y más. La peña que hace bombing, que pinta trenes, que pinta metro, yo me la gozo viendo esto. Sí, antes cuando eras más bomber, como decías tú y todo, lo hacías de manera más underground, más ilegal, entre comillas. Bueno, sí. ¿Te has encontrado algún marrón? Sí. ¿Cuál ha sido el marrón más chungo que tú digas? Buah, tuvimos una muy guapa, tío, que estábamos pintando, mira, yo creo que ya ha prescrito. Estábamos pintando en las vías en Llinars del Vallès y llevábamos unas cuantas piezas ya y no sé, serían las 3 de la mañana o así, y estábamos pintando. Y de golpe empezaron a llegar un montón de polis. Vinieron de 2 partes, ¿sabes? Porque se pensaban que estábamos robando. Cobre o algo, sí. Y fue muy loco, tío, porque un colega empezó a correr y yo empecé a correr detrás de él y el colega se tropezó, ¿sabes? Y se cayó, era como un campo y se cayó. Y yo me paré porque pensaba que se había hecho daño, ¿sabes? Y de golpe la policía vino, que se creían que eran los hombres de Harrison, ¿sabes? Y nos tiraron al suelo, ¿sabes? Liada parda. Liada parda. Nos tiraron al suelo con las manos aquí detrás en la nuca apuntándonos con la pistola, ¿sabes? Y eso fue una sensación muy random porque por pintar una pared, ¿sabes? Tenía a un flipado hablando mal, ¿sabes? Apuntándome con una pistola en la cabeza y le decía, tú loco que estamos pintando, tío, que se te va la olla, ¿sabes? No estamos haciendo nada de y eso es bueno, luego es una anécdota que la cuentas, pero en el momento dices, pero ¿esto qué es, sabes? Tu primera pieza en la calle, tu primera pieza, ¿dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo te dijiste? Me da igual, ya estoy cansado de escribir, quiero una primera pieza. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Pues mira, es muy gracioso, porque la primera pieza que me hice yo, fue aquí. Fue aquí. Qué casualidad, tío. Sí, tío, fue debajo del puente, aquí hay un puente, y fue debajo del puente y fue con el Mon. Sí, luego grabamos el puente para que lo veáis. Y en este momento, cuando yo me pinté la primera, ni de broma estaba todo esto como ahora, ¿sabes? Era un poco más que vinimos a pintar aquí, en plan, debajo del puente, pero no había las piezas que hay ahora. Esto lo hemos ido consiguiendo con el tiempo. Con el paso de los años. Pero fue ahí, tío, y fue por eso, porque íbamos juntos estudiábamos juntos, hacíamos un montón de bocetos en las horas de clase y el Mon me decía, tío, que lo haces guay, tírate a una pared, ¿sabes? Y a mí fue como, tienes razón, ¿sabes? Y fue él que me animó hasta que me convenció y es tu culpa que esté enganchado a esto, tío. Eres culpable de todo esto. Sí, tío. Y ya para cerrar este bloque de preguntas, fuera que se me ha bloqueado el móvil, desde esa primera pieza a esta pieza, que es la última que estás haciendo. Muy loco. ¿Cómo cambió tu estilo? Muchísimo. Explica un poquito sobre eso. Es muy eso. loco. Piensa que yo al principio, cuando empiezas a pintar, a mí lo que más me costaba eran las proporciones de las cosas, porque al final pasas de hacer un boceto en un papel, ¿sabes? En un tamaño pequeño, a plasmarlo en grande, ¿sabes? Grande, claro. Y a mí eso me petaba la cabeza, ¿sabes? Porque algunas veces me salían pues muy grandes, muy pequeñas, muy arriba, muy abajo, y es algo que eso es lo que más te ha costado. Bueno, costado no, pero lo que más he mejorado, yo creo. Y al final el graffiti es como todo, son horas, dedicación, fallo, error, aciertas, pero no parar, ¿sabes? Porque al final, al principio, hay muchas veces que sales y me sigue pasando, que acabas la pieza y no estás contento con el resultado. Claro. Pero da igual, tú tienes que seguir para poder mejorar, ¿sabes? El estilo es algo que cuesta mucho de conseguir y que son muchos años de letras, ir haciendo, cambiando, mejorando, esto me gusta, esto no, y probar colores. Al final a mí lo que me ha flipado del graffiti es el tema de los colores, porque yo siempre había dibujado toda la vida, pero lo hacía blanco y negro, y cuando empecé con el graffiti descubrí el mundo de los colores y fue como, se me abrió mágico, una ventana aquí al mundo, ¿sabes? Y mortal, es brutal. Pues bueno, chavales, vamos a dejar a este hombre que siga trabajando y seguimos con el siguiente bloque de preguntas. Nos vemos, chicos.
Chavales, seguimos aquí con None, que la pieza ya está acabada, tío, ya la tenemos terminado. Y vamos a hacer el último bloque de preguntas y nos va a explicar qué es esta pieza. Bueno, muchos reconoceréis este personaje, pero él nos va a explicar qué ha querido plasmar en esta pieza. Después de tantos años, en el mundo del graffiti y todo, al final, lo que te digo, las tipografías, las letras son limitadas. Habrás sufrido, o sea, ¿se suele plagiar entre vosotros? ¿O tú has sufrido plagio alguna vez? O... A ver, es más propio de gente que está empezando el tema de plagiar letras de otros, ¿vale? Porque al final es eso, hay muchos chavales que cuando empiezan no tienen su estilo definido, ¿no? Y para mí lo normal es inspirarte en otros artistas que te gusten, pero crear tus propias letras. Pero sí que es verdad que hay chavales y no tan chavales por desgracia, que sí que a veces cogen tus letras y las usan y las copian. Y es algo que jode un poco, porque para crear tu estilo son muchas infinitas horas. De práctica, de dedicación, ¿sabes? Para que venga otra persona y te coja las letras. Pero es lo que te digo, normalmente es más propio de chavales que al final duele menos, ¿no? Pero cuando te lo hace alguien que lleva ya muchos años pintando, ya es algo que dices, hostia. Y cuando lo hace alguien que lleva muchos años pintando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te suele sentir eso? Bueno, al final sería para mí algo denominado como toy, ¿no? Es lo que la gente dice, eres un toy, ¿sabes? Porque al final... si tú llevas muchos años, pues desarrolla tu propio estilo, no uses el estilo de otro para hacer tus piezas. Exacto, eso está mal. Y consejo para los chavales, para que no sean toys. ¿Cuál sería el consejo que le darías tú? El consejo que yo le doy 100% a los chavales y también incluso a los no tan chavales, porque no todo el mundo empieza a pintar de chaval, es que le echen horas y horas, y que si hay piezas que no les gusta el resultado, que no se rayen, porque a mí a día de hoy me sigue pasando y nos pasa a todos los escritores del mundo, que no coges un estilo de hoy para mañana, que al final es lo que he dicho antes, es prueba, error, y que eso, que si realmente les mola, que le dediquen horas, tiempo y las cosas saldrán y llegará un día que no te habrás dado cuenta y tendrás tu propio estilo marcado. Llevamos en toda esta entrevista y podcast, como lo quieras llamar, estás usando mucho el término escritores. Yo me quedé en la época que lo llamábamos grafiteros. ¿Ya no se usa ese término o es más ofensivo? No, se usa también, pero lo que pasa que para mí al final... los que hacemos letras, los letreros, al final, que estás dentro del mundo del graffiti, ¿no? Pero el mundo del graffiti pues tiene muchas vertientes, ¿no? Al final, para mí, la gente que hacemos letras somos escritores, porque al final es como que estás escribiendo en la pared, ¿no? Sí. Que es el motivo por el cual yo le llamo escritores. No, mucha gente, ¿eh? Mucha gente, eso es lo que te iba a preguntar. Mucha gente, buscando información para hacer este podcast, vi que mucha gente denominaba a lo que antes se denominaba como grafiteros, escritores. Sí, bueno, pero o sea, también se usa igual, ¿eh? O sea, se sigue usando el término grafitero, pero bueno, sí que es verdad que yo lo uso mucho el término escritores porque para mí es eso, estoy escribiendo en una pared. En una pared. Si mañana viniera, yo qué sé, Donald Trump o alguien con mucho poder y te dijera, puedes pintar donde quieras en el mundo, ¿dónde elegirías? Y pintar donde quieras es donde quieras, ¿eh? Pues sinceramente le pintaría la Casa Blanca. porque, joder, eso es un lienzo de puta madre blanco y ahí me la gozaría. Ahí te la gozaría, pero que te cagas, tío. ¿Qué estilo harías ahí? ¿Qué te volaría plantar ahí en un sitio así? Evidentemente, algo 100% riéndome de ellos y de la política, seguro. Sí, ¿no? Segurísimo, pero con mi estilo siempre. Pero sí que buscaría el punto para reírme un poquito de ellos. Sí. Eso está guapo, tío. Y ya para cerrar el bloque de preguntas, y ahora nos explicarás tu pedazo de piezas, chavales, os flipáis. Después de tantos años, has empezado viendo a la otra gente. ¿Qué es lo que te motiva a seguir pintando o escribiendo en las paredes? Es que para mí, o sea, yo ahora mismo, a día de hoy, ya no me imagino una vida sin graffiti. Porque ya pues son casi 15 años pintando bastante.
y es algo que ya forma parte de mi vida. O sea, Sí. no sé si me explico. Es lo que me da a mí la felicidad, ¿sabes? Exacto. Es una de las cosas que a mí me aporta felicidad, que me aporta compartir ratos con colegas, hacer nuevos amigos, poder viajar y pintar con otra gente, conocer nueva gente, y es algo que a mí me sirve también para evadirme del estrés, del agobio del día a día, incluso de los peques, que al final llega un momento que, ¿no? Sí, que te agobia. Y es como una vía de escape donde lo sueltas todo. O sea, yo me pinto una pieza y cuando termino estoy nuevo. Eso es como un psicólogo, Pero en la pared. Está de puta madre, tío. Ahora vamos a que nos expliques un poquito la pieza que has querido hacer, porque si nos fijamos, vamos por aquí un momento, ¿estamos bien en el cuadre? Estamos bien, ¿no? Vale. Vamos, si nos fijamos, es como si estuviera dibujada con lápiz o con boli, ¿no? ¿No es para acá? Sí, perfecto. Como si estuviera dibujada como un lápiz o con boli. ¿Cómo es esto? Bueno, la idea es, o sea, mi idea era plasmar como un boceto que tú puedas hacer con bolivic o con rotulador en un papel, Sí. pues hacerlo de la misma manera sucia, entre comillas, en la pared. O sea, Hostia. yo lo que he buscado es eso, hacer trazos sucios, aunque controlados, no están hechos porque sí, pero sí buscar estos trazos sucios, mal acabados, que, Sí. que no esté rellenado al 100% en toda la pieza, para que dé el efecto como de que es un boceto en un papel. Está de puta madre, sí, parece papel. Desde el vídeo, desde la imagen, se parece un papel. Y Detective Conan, ¿por qué? Porque es que es uno de mis referentes de niños. Sí, Al ¿no? final, yo a día de hoy, yo siempre en mis piezas intento que sean bastante dinámicas, ¿no? Letras sencillas pero con movimiento, y me gusta siempre añadirle personajes de cómic, de manga, porque al final son los dibujos con los que hemos crecido. Con los que hemos ¿no? crecido, sí. Y a día de hoy hay dos maneras, o sea, dos motivos por los cuales pinto un personaje. Uno, o porque eran mis referentes de pequeño, como es este caso, o el segundo, porque uno de mis hijos me lo pide. Me dice, papá, tienes que pintar esto, pues ya me busco la vida de cómo le doy la vuelta. Sí, sí. Siempre intento darle una vuelta, como este, ¿no? Que está aquí con, con el vodka dándole. Pero siempre intento darle una vuelta, pero hacer personajes de cómic. Está bastante guapo, la verdad, tío. Y ya para cerrar, tío, vamos al último mensaje. Se puede grafitear, chavales, se puede pintar, siempre y cuando no hagáis el loco, ni que vayáis ahí destrozando la propiedad de la gente. Yo sí que querría decir una cosa, que invito a toda la peña que pinte todo lo que pueda a saco, pero intentar eso, no pintar en propiedades privadas, en casas de peña, incluso en empresas, porque al final estamos jodiendo a personas como nosotros, Exacto, ¿sabes? De la calle. Sí, sí. Yo opino que hay que pintar a saco y todo lo que se pueda, carreteras, trenes, vías, todo, pero intentar eso, que no sean casas, chavales, que puede ser de tu hermana, de tu prima, de tu abuela, y eso jode. Es bastante jodido. Bueno, tío. Un súper placer, hermanito. Tío. Esto ha sido la 14 Podcast. Nos veremos la segunda parte con grafiteros, pero treneros, chavales. Nos vemos pronto. Hasta luego.